Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, romance y por supuesto, todo el drama que nos encanta. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y bueno, a veces hasta enojarnos, pero siempre nos mantuvieron pegados a la pantalla. Y es que aunque ya no estén juntos, la verdad es que la llama del cariño y el interés por ellos sigue encendida. Y es que ¿quién puede olvidar la química increíble que tenían? ¿La forma en que se miraban? Ah, no, imposible. Hoy nos vamos a sumergir en un momento muy especial, una cita, una sorpresa, una escena, una romántica al aire libre. Sí, vamos a revivir ese instante que derritió a Hande y que, seamos sinceros, también a nosotros nos dejó el corazón blandito. Pero antes de que empecemos a analizar hasta el último detalle de este momento épico, quiero pedirles algo. Ya saben, si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Les aseguro que siempre encontrarán chismes jugosos, análisis profundos y mucho, mucho cariño. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. Así que, como les decía, el tema de hoy es ese momento romántico al aire libre entre Kerem y Hande, una escena que, seamos honestos, fue sacada directamente de un cuento de hadas. Para quienes no lo recuerden, o para aquellos que necesiten refrescar la memoria, estamos hablando de la serie Love is in the Air, o Senkal Kapmen turco. Una serie que nos enamoró a todos. La trama nos contaba la historia de Eda YLDZ, una joven soñadora que ve su futuro truncado cuando su beca en el extranjero se ve cancelada. Y aquí es donde entra Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que, por azares del destino, se ve obligado a fingir una relación con Eda para cumplir con un acuerdo comercial. Lo que empieza como un trato, poco a poco se convierte en algo más. Un clásico, pero con una química que explotaba la pantalla. Ahora bien, ¿cuál es ese momento romántico al aire libre del que tanto les hablo? Pues es la cita. Exactamente la cita en la que Serkan, en un intento por demostrarle a Eda su afecto y por crear un ambiente verdaderamente especial, la lleva a un lugar mágico. Estamos hablando de un jardín repleto de flores, luces, una mesa elegantemente dispuesta, y todo, absolutamente todo, pensado para crear una atmósfera romántica e inolvidable. La escena comienza con Eda, visiblemente sorprendida y emocionada, llegando al lugar. Serkan la espera, impecable como siempre, con una sonrisa en su rostro que ya nos dice mucho. El ambiente, como les digo, es perfecto. La luz de las velas, el aroma de las flores, la música suave, todo está meticulosamente preparado para que la velada sea un éxito. Y aquí viene la primera clave del éxito de esta escena, la sorpresa. Serkan no solo le ha preparado una cena romántica, sino que también ha pensado en cada detalle, en cada pequeño gesto, para demostrarle a Eda cuánto le importa. Es un momento en el que Serkan, normalmente frío y distante, se abre por completo, mostrando su lado más vulnerable y enamorado. Y eso es algo que nos derrite a todos. Durante la cena, la conversación fluye, las risas se escuchan y sobre todo, las miradas hablan. ¡Ay, las miradas! Es increíble la forma en que Kerem y Hande se miran en esta escena. Hay complicidad, hay deseo, hay amor, todo se puede leer en sus ojos. La química entre ellos es innegable, y es precisamente eso lo que hace que esta escena sea tan especial y tan creíble. Pero, ¿qué es lo que realmente derritió a Hande en esta escena? La respuesta es simple, la autenticidad. Kerem, con sus gestos, con sus palabras, con su mirada, logra transmitirle a Hande el amor que siente por ella. No es solo una actuación, es algo que va más allá de la pantalla, es una conexión real que se siente en cada intercambio. Y por supuesto, no podemos olvidar la sorpresa final, el regalo. Un detalle especial que sella este momento romántico, algo que simboliza el afecto de Serkan por Eda. No les voy a hacer spoiler. Pero les diré que es un regalo que tiene un significado muy profundo para Eda, algo que demuestra que Serkan realmente la conoce y se preocupa por ella. Esta escena es un claro ejemplo de cómo se puede crear una atmósfera romántica y conmovedora sin necesidad de grandes efectos especiales o de escenarios espectaculares. Todo se basa en la química entre los actores, en la elección de la música, en la ambientación y, sobre todo, en la dirección. Los creadores de Love is in the Air
lograron capturar la esencia del amor, la emoción, la conexión, y la tradujeron en imágenes que nos hicieron soñar. Y es que cuando ves una escena como esta, te olvidas de que es una serie, te olvidas de que es ficción. Te sumerges por completo en la historia, te identificas con los personajes y, de alguna manera, te sientes parte de ese momento mágico. Y eso es lo que hace que el cine y las series sean tan especiales. Ahora hablemos un poco más de Kerem y Ande como pareja. Ya saben, fuera de la pantalla. La verdad es que durante el rodaje de Love is in the Air, se enamoraron perdidamente. Su relación al principio fue un secreto, pero pronto se hizo evidente para todos. Las fotos, los vídeos, los gestos de cariño, todo lo delataba. Y es que la forma en que se apoyaban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se miraban, era inconfundible. Eran una pareja que irradiaba felicidad, que se notaba que estaban enamorados y que disfrutaban mucho de su compañía. Y eso, amigos, es algo que siempre es bonito de ver. Lamentablemente, como todos sabemos, su relación llegó a su fin. Pero a pesar de ello, el cariño y el respeto entre ellos parece mantenerse. Ambos han seguido con sus carreras, han seguido cosechando éxitos y, sobre todo, han demostrado ser grandes profesionales. Y aunque ya no estén juntos, la magia de Love is in the Air sigue viva. La serie sigue siendo un éxito en muchos países, y la gente sigue hablando de Kerem y Ande como la pareja perfecta. Y es que, la verdad, dejaron una huella imborrable. Así que, volviendo a nuestra escena romántica, lo que realmente me fascina de ella es la capacidad que tienen Kerem y Ande para transmitir tantas emociones con tan poco. Con una mirada, con un gesto, con una palabra, logran hacernos sentir lo que sienten sus personajes. Y eso, amigos, es un verdadero talento. En esta escena, se puede ver la evolución de su relación, desde la frialdad inicial hasta la pasión desenfrenada. Es un momento clave en la historia de amor de Eda y Serkan, y es un momento que marca un antes y un después en sus vidas. Y por supuesto, también en las nuestras. La elección del escenario, como ya mencioné, es perfecta. El jardín con sus flores, sus luces y su ambiente romántico, crea la atmósfera ideal para que la magia suceda. La música, por supuesto, también juega un papel fundamental. La banda sonora de Love is in the Air es increíble y en esta escena, la música acentúa la emoción, la tensión y el romance. Es imposible no sentir un escalofrío. Pero sin duda lo más importante de esta escena es la química entre Kerem y Ande. La forma en que se complementan, la forma en que se entienden, la forma en que se aman, es algo que solo se puede ver en las grandes parejas. Y aunque su relación fuera de la pantalla haya terminado, nadie puede negar que juntos crearon algo especial, algo que nos hizo soñar y que nos regaló momentos inolvidables. Esta escena nos enseña que el amor no se trata solo de grandes gestos, sino también de los pequeños detalles, de la atención, del cuidado, de la conexión. Nos enseña que el amor puede florecer en cualquier lugar y en cualquier momento, y que lo más importante es encontrar a alguien con quien compartirlo. Y creo que eso es un mensaje muy bonito. Así que, para resumir, esta escena romántica al aire libre entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un momento icónico de Love is in the Air. Es un momento lleno de emoción, de romance, de pasión, y de mucha, mucha química. Es una escena que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar y que, sin duda, nos dejó el corazón blandito. Y es una escena que siempre recordaremos con cariño. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado recordando esta escena y que, sobre todo, les haya traído buenos recuerdos. Yo me lo he pasado genial hablando de Kerem y Ande. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que se hayan divertido y que se hayan enamorado un poquito más de Love is in the Air. Y ahora, como siempre, quiero pedirles algo. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo sonreír, denle un buen like. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que siempre hay chismes, análisis y mucho, mucho cariño. Y por último, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la escena? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué otras series o parejas quieren que analice en el futuro? Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.